Pensar en la muerte es tan usual como pensar en la vida. Algunas culturas evitan lo primero y algunas otras, como la mexicana, hasta bromean con este natural fenómeno. La costumbre actual correspondiente al Día de Muertos se origina en el México prehispánico, con el culto a los difuntos y más específicamente con los rituales mortuorios destinados a encaminar el alma del occiso hacia el espacio-tiempo de la muerte que le correspondía, al asumir culturalmente la degradación orgánica del cadáver y a dirimir catárticamente el dolor de los vivos. La relación de la cultura con la muerte dice mucho de su relación con la vida. Una sociedad que tiene presente a la muerte, curiosamente y al mismo tiempo reverencia a la vida. El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte, y ambas son inseparables. Así, parte de la vitalidad del mexicano la encuentra en su desembarazada relación con la muerte. Se le respeta, pero también se le acepta y se le celebra. Lo anterior es altamente manifiesto en el tradicional Día de Muertos que sorprende al mundo entero. Los orígenes de esta celebración vienen de época prehispánica, multiplicidad de etnias como los mayas, purépechas, totonacas, zapotecas, aztecas o también llamados mexicas. Hacían ofrendas no solo a sus dioses, también a sus muertos, y les hacían banquetes para que sus almas regresaran con ellos ciertos días del año. En el mundo terrenal, los muertos eran bienvenidos, pues aún seguían presentes en la memoria y el cariño de los seres cercanos. La cultura en relación con la muerte, en primera instancia, se entrevé a los dioses directamente relacionados con la muerte. Así, al hablar de divinidad en este tenor, la muerte figura como una personalidad misma, un ser en sí superior e inevitable. En la inteligencia de que los muertos no eran objeto de olvido ni desprecio, pues se les recordaba dedicándoles días especiales en los que lloraban ofreciendo por ellos comida y flores en sus sepulturas. Esto lo repetían periódicamente hasta el 4.º año de la muerte, en que cesaban estas demostraciones.
en el calendario mexica, Tonalpohualli, considerado como su calendario místico, conformado por 20 trecenas o 260 días, había al menos 6 festejos dedicados a los muertos. Además de celebrarse a los muertos y ayudarlos a su partida a Mictlán, también se les invocaba para pedirles ayuda. Se invocaban para la siembra, la cacería o la guerra. Se convocaban en el contexto de ritos mágicos y se evocaban para distintos acontecimientos sociales como eran los nacimientos, los matrimonios, etc. Los finados seguían participando espiritualmente de manera activa a la vida del grupo. El Día de Muertos en la época prehispánica no se conmemoraba en el mes de noviembre, sino en el mes de agosto y octubre. Era cuando se recordaba a los fallecidos, por lo menos entre los nahuas. Existían 2 fiestas dedicadas al culto a los muertos: Hueymicantli o fiesta de los muertecitos, en el 9º mes del calendario náhuatl, que equivalía al mes de agosto del año cristiano, y la fiesta grande de los muertos, el 10º mes del año. El Tlalocán, o paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua, los ahogados, los que morían por efecto de un rayo, y así como también los niños sacrificados al dios Tlaloc. El Tlalocán era un lugar de reposo y abundancia. Aunque los muertos generalmente se incineraban, los predestinados a Tlaloc se enterraban como las semillas para germinar. El Omeyocán era un privilegio. El Omeyocán era un lugar de gozo permanente en el que se festejaba al sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban al Omeyocán, después de 4 años, volvían al mundo convertidos en aves de plumas multicolores y hermosas. Morir en la guerra era considerada como la mejor de las muertes por los aztecas. Para ellos, a diferencia de otras culturas, dentro de la muerte había un sentimiento de esperanza, pues ella ofrecía la posibilidad de acompañar al sol en su diario nacimiento y trascender convertido en pájaro. El Mictlán, destinados a quienes morían de muerte natural. En este lugar era habitado por Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, señor y señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. El camino para llegar a Mictlán era muy tortuoso y difícil, pues para llegar a él, las almas deberían transitar por distintos lugares durante 4 años. Luego de este tiempo, las almas llegaban al Chikunamictlán, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Para recorrer este camino, el difunto era enterrado con un perro, el cual le ayudaría a cruzar el río y llegar ante Mictlantecuhtli, a quien debería entregar como ofrenda atados de teas y cañas de perfume y algodón. Hilos colorados y mantas. Quienes iban al Mictlán recibían como ofrenda 4 flechas, 4 teas atadas con hilo de algodón. Por su parte, los niños muertos tenían un lugar especial llamado Chichihuantucuhuantlu, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran. Los niños que llegaban aquí volverían a la tierra cuando se destruyese la raza que la habitaba. De esta forma, la muerte renacería de la vida. Los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas que contenían 2 tipos de objetos: los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podría necesitar en su tránsito al inframundo. De esta forma, era muy variada la elaboración de objetos funerarios: instrumentos musicales de barro, como ocarinas, flautas, timbales y sonajas en forma de calaveras, esculturas que representaban a los dioses mortorios, cráneos de diversos materiales, piedra, jade, cristal, braseros, incensarios y urnas. Las fiestas en honor a los muertos son y eran tan importantes que les dedicaban 2 meses. Durante el mes llamado Tlazochimaco se llevaba a cabo la celebración denominada Micahuitlontli, o fiesta de los muertitos. Alrededor del 16 de julio, esta fiesta iniciaba cuando se cortaba en el bosque el árbol llamado Xocol,
al cual le quitaban la corteza y le ponían flores para adornarlo. En la celebración participaban todos y se hacían ofrendas al árbol durante 20 días. En el 10º mes del calendario se celebraba Hueymicantli, o fiesta de los muertos grandes. Esta celebración se llevaba a cabo alrededor del 5 de agosto, cuando decían que caía el Xocol. En esta fiesta se realizaban procesiones que concluían con rondas en torno al árbol. Se acostumbraba a realizar sacrificios de personas y se hacían grandes comidas. Después ponían una figura de bledo en la punta del árbol y danzaban, vestidos con plumas preciosas y cascabeles. Al finalizar la fiesta, los jóvenes subían al árbol para quitar la figura, se derribaba el xocot y terminaba la celebración. En esta fiesta, la gente acostumbraba a colocar altares con ofrendas para recordar a sus muertos, lo que es el antecedente del actual altar de muertos. En la cultura azteca, ellos sepultaban junto a los muertos objetos, comidas y ofrendas. Esta costumbre nace de la creencia de que cuando mueren las personas viajan al reino de Mictlán y luego llegan a Tlalocán, el cielo de la cultura azteca. Por eso, el muerto necesita para el viaje comida y agua o veladoras para iluminarse, copal y flores de cempasúchil que servirán para marcar el camino a nuestros antepasados. Para los aztecas, cada elemento tenía su significado. El agua era el elemento representativo de la vida. Se colocaban vasos o vasijas para calmar la sed del espíritu de aquel que vendría del otro mundo. La tierra significaba el origen del hombre y también su último destino. El camino de pétalos de flor de cempasúchil, su nombre proviene del náhuatl y se traduce como flor de 20 flores por la forma de sus pétalos, para guiar el camino de los difuntos. Las calaveras eran colocadas para ofrenda al dios de la guerra. Comida y bebida, estas se colocaban para que el muerto pueda disfrutar después de su cansado viaje desde el inframundo a nuestro plano terrenal y recuerde una vez más las delicias de estar vivo. El papel representa el viento y en la antigüedad se utilizaba papel amate, que viene del náhuatl amatu, que es un tipo de fibra hecho de corteza de árbol ficus y que simboliza el aire que se respira en vida. Se colocaban también arco y flechas. Según la cultura náhuatl, estos elementos le señalan al muerto la puerta de regreso al inframundo, donde se encuentra el señor del Mictlán. Los aromas: se perfuma el altar con copal y otras esencias que le muestran al difunto el camino a la tierra y al mismo tiempo purifican su forma espiritual para que pueda permanecer en la tierra. Pero hablemos de un personaje de esta época prehispánica, a quien está dedicado el altar del Día de Muertos, y que hasta el día de hoy hablan de ella para referirse como una traidora. Me refiero
a esta mujer a la que se le conoció con el nombre de Malinche. Mi nombre es Marianal, que significa trenza sobre el muslo. Posteriormente, este fue transformado a Malinche. Nací entre el año de 1500 y 1505, cerca de lo que ahora es el territorio de Coatzacoalcos, Veracruz. Viví en una época difícil y en un mundo temible, pues un día podías estar rodeado de admiración y respeto y en otro momento podías estar lleno de aborrecimiento y repugno por todos. Mi niñez duró muy poco y toda mi vida estuvo marcada por el dolor y la injusticia. A pesar de que tenía las posibilidades de dirigirme por un camino lleno de estudios, todo se vino abajo con la pérdida de mi padre. Perder al hombre que me había dado la vida fue algo desgarrador. Mi padre pasaba muchas noches en vela, observando las estrellas, y algunas veces conmigo, ya que yo siempre era su acompañante. Cuando estaba con él, el mundo parecía ser perfecto, pero todo terminó el día en que llegaron los extranjeros. Llegaron con prendas de algodón que parecían ser finas, sus cabellos recogidos y cargando bastones de madera perfumada y montones de flores con un aroma que mareaba. Sus intenciones no eran buenas, pues pretendían que mi padre empobreciera a su pueblo para que ellos pudieran llevarse mayores tributos. Mi padre se negó, así que lo apresaron y lo sacrificaron en una ceremonia donde arrancaron su corazón. Mi madre volvió a casarse y el lugar de mi padre fue ocupado por otro cacique mexicano. Al cumplir los 7 años, ellos me hicieron pasar por muerta para venderme a los pochtecas, unos traficantes de niños, pues tuvieron otro hijo y querían que él fuera el heredero. Y mi existencia solo representaba un verdadero estorbo para ellos. Al darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, mi corazón se destrozó por segunda vez, pues mi madre se había atrevido a entregarme sin remordimientos algunos, sin pensar en que mi padre se había ido tranquilo, porque creía que me había dejado en buenas manos. Me convertí en una esclava, que trabajaba y satisfacía los deseos de mis amos. Mis días se transformaron en rutina, llena de maltrato y agonía. Después de servir a los pochtecas, fui vendida a otro cacique y trasladada a Tabasco. En 1519, el español Hernán Cortés llegó a esa costa, y aunque no era su intención, se tuvo que enfrentar a los nativos que vivían ahí, porque el cacique que gobernaba ese territorio no desistía de la guerra. Muchos hombres murieron, y después la comunidad se declaró en derrota. Comencé a sentir mucha curiosidad por averiguar cómo eran aquellos extranjeros y los caballos que ellos montaban. Días después, 20 doncellas fueron entregadas a Cortés. Entre ellos iba yo, una joven de apenas 15 años. Dirigirme a ellos no era una cosa sencilla, pues yo era joven y había sido testigo de todo el daño que podían causar. Tenía muy en claro que en cualquier momento podrían hacerme daño y lastimarme con una de sus espadas. Pronto se nos indicó que todas las mujeres debíamos de ser bautizadas. Yo recibí el nombre de Marina. Todas fuimos repartidas entre los caballeros españoles. Yo fui entregada a Alonso Hernández de Portocarrero, un familiar de Cortés. Todos partieron hacia San Juan de Ulúa, y fue allí donde descubrieron mis habilidades con el náhuatl y el maya, pues comencé a traducir todo lo que decían los aztecas para que su capitán lograra tener una comunicación efectiva con ellos. Cortés le decía a Jerónimo de Aguilar
un español que tenía conocimientos en lenguaje maya, que se comunicara conmigo, para yo poder traducir el mensaje de náhuatl a los nativos. Cortés envió a Portocarrero a España a entregarle una carta al rey. De esta manera, no habría ningún problema entre él y yo. Me convirtió en su intérprete y dejé de ser una simple esclava para convertirme en pieza clave de la expedición española. Comencé a ganarme el respeto de los extranjeros, tanto así que me nombraron Doña Marina. Con el tiempo también aprendí castellano y pude comenzar a traducir los mensajes a Cortés de una manera más rápida y exacta. Se acercaba el momento de ir al corazón del país, México, Tenochtitlán, y en ese viaje mis servicios serían determinantes para la conquista española. Muchos pueblos se unieron al ejército de Cortés, porque estaban cansados del régimen mexicano, con el que tenían que vivir. En 1521, tras la caída de Tenochtitlán, yo viví junto a Cortés. Tuvimos un hijo, al cual llamamos Martín. Este fue considerado uno de los primeros mestizos de la Nueva España. Sin embargo, en 1524, Cortés arreglaría mi matrimonio con Juan Jaramillo, un capitán español, y de ese matrimonio nació mi pequeña niña, a la cual llamamos María. Emprendimos un viaje, y aquella niña, que fue vendida, esclava, torturada y pisoteada por mi propia gente, yo ya era toda una mujer. Tuve la oportunidad de pasar por el lugar que me vio crecer. Encontré a mi madre y a mi hermano, pero no tuve intención alguna de hacerles daño. A pesar de lo que ellos me habían hecho de niña, los perdoné y les entregué algunos regalos como consuelo. Después de que la expedición hondureña terminó, nos instalamos en México y fui separada de mi hijo, quien quedó a cargo de una familia de Cortés, partiendo hacia la Nueva España. Se desconoce la fecha de su muerte y las causas exactas. Algunos creen que fue asesinada en 1529, bajo la orden del mismo Cortés, siendo traicionada y no traicionera, como muchos consideraban, aunque fue la llave que abrió el territorio de lo que hoy es México para los españoles. La Malinche fue la lengua de Hernán Cortés, una mujer despojada de su hogar, abandonada a su suerte, vendida, esclavizada y culpada por tomar las riendas de su vida e intentar sobrevivir en un mundo lleno de abusos e injusticias.